En el video anterior hablábamos sobre de qué pueden ser hechos algunos espejos, sobre algunos tipos de cuarzos como la obsidiana, de los cuales también podían ser realizados para mayor potencia en la magia. Ahora vamos a hablarte un poco más también de la parte mitológica y sobre algunos personajes de la historia que también conocían el poder de los espejos. En este caso, Apolonio de Tiana se envolvía por completo en un manto de lana y fijaba en la oscuridad su mirada sobre el ombligo. El espejo mágico de Dupotet es un medio análogo al de Apolonio. La higromancia, que es la adivinación por el agua, y la visión en la uña del pulgar, bien igualada y de emergencia, es una variante del espejo mágico. El agua o el color negro absorben los rayos visuales, produciéndose entonces un desvanecimiento, un vértigo que va seguido de lucidez en los sujetos que tienen para esto una aptitud natural y que están convenientemente predispuestos. Veamos que el nombre de espejo mágico es una denominación genérica donde los instrumentos de adivinación no son solamente espejos, sino que pueden ser bolas de cristal, copas de agua, perlas, piedras preciosas, etc. Uno de los espejos mágicos más célebres de la literatura oculta es un cristal de carbón que estaba en posesión de John Dee, un ocultista inglés que vivió en el siglo XVI. Otro instrumento que se podría considerar un espejo mágico es la cubeta de madera negra del médico austriaco Anton Mesmer, en la cual María Antonieta vio reflejarse en sus turbias aguas todo el desenlace de la Revolución Francesa, incluyendo la muerte de sus amigos, del rey y de ella misma. Si cada objeto se puede convertir en un espejo mágico, es porque el alma universal misma es el verdadero espejo en el que la vida cósmica entera viene a reflejarse. Y puesto que todas las almas humanas no son sino parcelas de esta alma universal, cada una de ellas es en sí misma un espejo, de lo que se deduce que hay dos tipos de clarividentes o adivinos. Aquellos que encuentran el espejo mágico en sí mismos, es su alma aquella en la que vienen a reflejarse todos los acontecimientos del universo, y aquellos que tienen la necesidad de un espejo mágico material y por tanto exterior a ellos. De los primeros sería el caso de Apolonio y de los segundos todos los ejemplos que a continuación te exponemos. Pausianas nos dice: delante del santuario de Demeter hay una fuente, entre la cual y el templo se alza una tapia y hasta la que lleva un camino desde el exterior. Allí hay un oráculo muy seguro, no solo para las consultas, sino para la curación de las enfermedades. Atan un espejo con una cuerda fina y lo dejan caer sobre la fuente de forma que no se hunda en ella más que para que el agua toque su círculo. Entonces ruegan a la diosa y queman perfumes, después de lo cual miran el espejo, el cual indica si el enfermo vivirá o morirá. Tan verdadera es esta agua en Cianeas, junto a Licia. Hay un oráculo de Apolo Tircio, que es también una fuente en la que mira el que quiere saber algo. Los espejos aparecen como atributo de las diosas en los mitos y ceremonias de casi todas las religiones antiguas, diseminadas por el mundo. Así, en el Egipto de hace miles de años, cuando las aguas del mar salpicaban las patas de la Esfinge y la meseta de Gizeh era una isla,
los sacerdotes realizaban una ceremonia secreta a la salida del sol, donde los primeros rayos del amanecer eran reflejados por un espejo de oro pulido que la esfinge tenía en su frente, proyectándolos entre sus patas. También se han encontrado en los sepulcros de la 19ª dinastía espejos en forma de disco que encajaban entre los cuernos de la cabeza de la diosa Hathor, que probablemente estarían relacionados con la capacidad de adivinación de los dioses nórdicos. Hubo una diosa o demonio femenino mesopotámica llamada Lamastu, que atacaba y seducía a los hombres y trataba de arrebatar a los niños a sus madres. Era probablemente una representación más de la muerte y la enfermedad. Esta diosa, en sus representaciones y conjuros, llevaba siempre consigo un peine, un espejo y un huso, atributos los tres muy antiguos de feminidad. Entre los griegos hay varios mitos donde aparecen los espejos. Uno de ellos es el de Perseo, que tiene que matar a una de las górgonas, Medusa, la única que es mortal. Para ello el héroe se elevó por los aires con las sandalias aladas que le dieron las tres gracias, mientras Atenea sostenía encima de Medusa un escudo de bronce bruñido a modo de espejo para que el guerrero pudiese contemplar la escena sin tener que mirar a los ojos de la terrible górgona, que tenía la facultad de transformar en piedra a sus observadores, y de este modo pudo cortarle la cabeza. También podemos recordar el mito de Narciso, joven de incomparable belleza e incapaz de sentir amor. Una ninfa se enamoró de él, pero este, solo interesado por sí mismo, la rechazó. La ninfa murió de amor, por lo que la diosa Artemisa castigó a Narciso a enamorarse de su propia imagen cuando se viera en una fuente. Los romanos consagraron el lago Nemi, que tiene forma de cuenco, a Diana, diosa de la naturaleza y de la fecundidad. Allí los sacerdotes de su culto realizaban ritos y ceremonias lunares, por lo que el lago pasó a llamarse el espejo de Diana, aunque estos cultos se realizaban incluso antes de la fundación de Roma. En el panteón azteca también vemos varios ejemplos, como el dios Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante. Es uno de los dioses más antiguos del panteón y rige las hechicerías y los encantamientos. A él se le dedicaban los abundantes fenómenos parapsicológicos que ornaban el México antiguo. Su oscuro espejo humeante está relacionado con la luna y estaba hecho con hielo arrancado de la tierra primera, aún no alumbrada por el sol. También hay un pasaje relacionado con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Este era un rey de pureza intachable, por lo que los demonios no pudieron resistir tanta nobleza, deciden perderlo. Para ello le sitúan frente a un espejo negro en el que percibe por primera vez su cuerpo, considerándolo feo e imperfecto. Sumido en la tristeza, los demonios aprovechan para embriagarle y del espejo surge una figura femenina hecha de pura materia irradiante, que es su propia sombra o doble, y allí el maestro pierde su pureza ascética. En el Japón encontramos el símbolo teológico del espejo, que es el emblema de la diosa Amaterasu. Dice su religión que la diosa enfadada se escondió dentro de una cueva y que el resto de los dioses fabricaron un espejo que colocaron en la entrada. Amaterasu, llena de curiosidad, salió a ver su imagen reflejada, y este espejo era octagonal y su representación es una flor de 8 pétalos con su centro rojo, la flor de cerezo.
Ninigi, nieto de Amaterasu, recibe dicho espejo, ya que es uno de los emblemas sagrados junto con la espada y las joyas que identifican con el poder imperial. Son estos emblemas los que recibe el emperador en una ceremonia secreta de sucesión, y si el espejo llegara a empañarse, indicaría que el candidato no es digno de convertirse en hijo del sol. En los templos japoneses se custodiaba el Shintai o morada del dios, que en la mayoría de los casos era un espejo metálico.